Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de historia de su canal El Librero de Mau. En esta ocasión conoceremos cómo se concebía en las constituciones mexicanas el derecho a la libertad de expresión. Ojo, solo me enfocaré en las constituciones republicanas. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube y que visiten la página de Facebook donde cada semana doy información de libros que de momento no se les harán videos. Comencemos. ¿Qué ocurriría si no pudieras decir lo que piensas, o tuvieras que fingir algo que no eres, o ni siquiera pudieras protestar ante una injusticia? No porque tú seas incapaz de hacerlo, sino porque hay todo un aparato estatal e ideológico que vigila qué dices, escribes, comportas y publicas. Esto es una realidad para muchas personas hoy en día. La carencia de libertad de expresión ha sido una constante en la historia de México. Ciertamente hoy es más fácil expresarte que hace 100 o 400 años. En la época colonial, por ejemplo, era la Inquisición la que regulaba todo lo que se decía en la sociedad. Si alguien te denunciaba por hablar mal del rey, de la iglesia, de las autoridades o por hacer actividades sospechosas, podían perseguirte y condenarte. Cuando México surge como país independiente, tuvo entre sus preocupaciones el garantizar este derecho. Claro que una cosa era el dicho y otra la realidad. Veamos cómo fue cambiando esta situación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Carta Magna que rige todos los aspectos fundamentales de la nación. En esta primera Carta Magna, el derecho a la libertad de expresión como tal no existe. En su lugar está el derecho de imprenta, es decir, el que cualquier persona pudiera publicar libremente ideas y opiniones. La encontramos en el artículo 50, fracción 3, donde se estipulaba: el Congreso debe proteger y arreglar la libertad política de imprenta, de modo que jamás se pueda suspender su ejercicio y mucho menos abolirse en ninguno de los estados ni territorios de la Federación. El Congreso se vuelve entonces garante de la libertad de imprenta a nivel federal. En el artículo 161, fracción 4, establece que cada estado de la Federación debe de proteger a sus habitantes en el uso de la libertad que tienen de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación, cuidando siempre que se observen las leyes generales de la materia. Como vimos, en esta primera constitución no existe la libertad de expresión. Su propio artículo 3, al establecer que la religión católica es la única permitida y que el Estado debe de protegerla, es un claro indicador de ello. En la Carta Magna de 1857 nos topamos con una evolución significativa de la libertad de expresión. La encontramos en el artículo 6, que reza: la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provocar un crimen o delito o perturbe el orden público. Es resaltable la inclusión de un freno a dicha libertad de expresión al estipular en qué casos esta no podría ser válida, incluyendo el término ambiguo de moral. También los liberales, al colocar que perturbe el orden público, pensaban en sus adversarios conservadores. Y sí, permiten la coexistencia de otras religiones libremente. Recordemos que esta constitución fue uno de los detonantes de la Guerra de Reforma. Otro signo de cambio se muestra en el artículo 9, que dice: a nadie se le puede coartar el derecho a asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. En el artículo 7 de la misma hace referencia a la libertad de publicación de ideas con lo siguiente: es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho y por otro que aplique la ley y designe la pena. Se quita con esto la facultad al Congreso de velar por la libertad de imprenta al delegarla a los particulares. Incluso especifica que en caso de violación de este derecho serán los ciudadanos, a través de un jurado, los que determinarán el hecho y cómo sancionarlo. Se consagra así uno de los ideales de los liberales mexicanos.
Este artículo sufrió una modificación el 15 de mayo de 1887, donde se traspasa la responsabilidad de juzgar y en su momento sancionar a los tribunales federales o de las respectivas entidades federativas. Este cambio refleja el creciente autoritarismo de la época porfiriana, donde el propio Estado decidía si la publicación infringía en la ley, abriendo la puerta a la ola de persecuciones que se suscitaron en épocas posteriores hasta la Revolución de 1910. La falta de libertad de expresión en la práctica fue uno de los detonantes de la Revolución Maderista contra la dictadura porfirista, desatándose una matazón hasta que en 1917 Venustiano Carranza promulga una nueva constitución que serviría como punto de acuerdo entre las diversas facciones beligerantes. En el texto original de esta Carta Magna se mantiene sustancialmente la concepción de la de 1857, pero removiendo al Estado como encargado de juzgar las violaciones a este derecho en su artículo 6, que dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. La última reforma de este artículo vendría a darse hasta el 2013, añadiéndosele: el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. El Estado se vuelve entonces garante de nuevo del acceso a la libre expresión a través del mantenimiento y creación de la infraestructura necesaria para llevarla a cabo y regulando a las empresas que presten dichos servicios. Mientras en el artículo 7 original encontramos lo siguiente: es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura ni exigir fianza a las autoridades o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que, sobre pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, papeleros, operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos. Lo resaltable es que en este artículo se prohíbe cualquier tipo de censura o impedimento para la publicación de ideas. Esto se debe a que en el porfiriato era un medio de control el confiscar imprentas, suspender o entorpecer la entrega de papel o cualquier otro insumo necesario para las actividades periódicas de aquellos críticos al gobierno. La última reforma aplicada al 7º artículo también se da en 2013, quedando de la siguiente forma: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En esta reforma ya se contemplan las nuevas tecnologías como medios de transmisión y expresión de ideas y opiniones. Se mantiene el término ambiguo de moral. Este no debería estipularse porque la moral es subjetiva a cualquier persona. En cambio, la ética es un código válido para toda la sociedad. Pondré un ejemplo para clarificar esto. El movimiento LGBTQ+ es rechazado por los sectores más conservadores de la sociedad, siendo las organizaciones religiosas las que más se pronuncian al respecto. En su concepción moral, los que integran este movimiento están errados y hay que ayudarlos. Por eso llevan a cabo actos públicos donde reafirman su posición y hacen proselitismo de ella. Esto margina a los sectores LGBTQ+. En este caso te cuestiona a ti que me escuchas y ves: ¿es válida esta libertad de expresión? La respuesta de su servidor es que no lo es. Uno de los valores éticos, ojo, no morales, es el respeto a las diferencias. Son personas como tú y como yo. Lo único que piden es ser aceptados e integrados a la sociedad sin necesidad de ocultar su forma de ser.
Por ello sus manifestaciones que realizan cada mes de junio son válidas, ya que salen a hacerse visibles, no buscan marginar ni lastimar a nadie, son parte de nuestra sociedad. Es aquí donde la libertad de expresión es completamente válida. La libertad de expresión es uno de los derechos más atacados a lo largo de la historia de México. Para los gobiernos o grupos en el poder tan herméticos, se volvía una amenaza constante la crítica a sus acciones. Poco a poco se fue luchando para exigir el respeto a este derecho humano. En la actualidad, aún no se puede garantizar completamente la libertad de expresión. En un país que se dice democrático como México, se deben dar cabida a todas las opiniones y formas de ser. La única limitante debería ser cuando se genera un discurso de odio y rechazo que vulnere a los demás. ¿Y a ti, qué te pareció? Con eso terminamos este capítulo. Si te ha agradado, dale me gusta y no olvides suscribirte a este canal para estar al tanto del contenido que se sube. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.